bruto con avaricia. He de confesaros, amigos y enemigos amados, que la primera vez que me dijeron que este libro era la palabra de Dios, yo, inocente y crédulo como cotizador de la Seguridad Social, ávido por escuchar la voz de Dios, lo puse encima de la mesa y lo abrí pensando que ocurriría algo así como lo que pasa con esas tarjetitas de cumpleaños, que al abrirlas sale una musiquilla que dice cumpleaños feliz. Pero lamentablemente el milagro no se produjo y la palabra permaneció muda. Pero si es palabra, como dicen, ¿no debería oírse?, pensé. Eso sería lo natural, ¿no? Porque ¿cuál sería la intención detrás de llamar palabra a algo que no puede ser escuchado? Hablando con propiedad, la palabra se oye. Ese es su sino y propósito, ser oída. Lo natural es que cuando hablamos la gente nos escuche. Para eso es que hablamos. ¿No debería ser entonces igual o más cierto aún que cuando Dios habla con ese vozarrón que debe tener, la gente lo escuche con plena y total claridad? ¿Cuál sería el macabro propósito de una palabra que no puede ser oída? Rápidamente llamé a un docto en estos temas, que era amigo mío, y le conté mi fracaso. Él me dijo: macho, tú sí que eres bruto con avaricia. Tienes que leer lo que está escrito en la Biblia y Dios te hablará. ¿No te enteras? Pero no te hablará como yo te estoy hablando ahora, porque Dios habla, pero no se oye en lo que dice. ¿Me comprendes?, me decía mi amigo. Yo obviamente puse cara de tonto. Dios habla mediante impresiones en el alma basadas en lo que lees en la Biblia, es decir, místicamente. ¿Me comprendes?, me decía mi amigo. Si crees que Dios te habla audiblemente, debes correr inmediatamente al psiquiatra para evitar males mayores. Dios, me repitió mi amigo lleno de paciencia, usa los libros de la Biblia como una emisora de radio exclusiva. Tienes que sintonizar ese canal de los libros bíblicos porque solo en ellos oirás la voz divina. ¿Y en el Corán se oye la voz de Dios?, le pregunté cándidamente, sin esperarme lo que me venía encima. No, me gritó fuera de sí. No, de ninguna manera. ¿Y en los Upanistad? ¿Y en el Tripitaka? ¿En esos tampoco habla la divinidad? No, no, y 1000 veces no, repetía al punto de perder la conciencia. Solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, mascullaba como poseído en un trance nigromante envolvente. Así que yo, queridos amigos, os lo confieso, lleno de ilusión temerosa e impactado en mi espíritu, con esa seguridad que solo da la inconsciencia, comencé a leer los libros bíblicos. Leerlos y volverlos a leer, como dice el villancico, para ver si podía atravesar la frontera de la normalidad racional y adentrarme en ese mundo privado y metafísico de las impresiones interiores evocadas exclusivamente por los escritos en la Biblia. Es decir,
como un Dante confiado hacia lo divino de la mano de Virgilio. Mi sistema era muy sencillo. Leía un poco del principio bíblico, luego otro poquito de la mitad y luego una pizca del final, más que nada para hacerme una idea global del asunto y escuchar en mi interior las evocaciones de la supuesta palabra divina que de ellos emanaba. Pero cuanto más leía, queridos amigos, más oscuridad se cernía sobre mi alma y la voz de Dios, la voz inaudible del Dios hebreo, no aparecía por ningún lado. Lo que más me despistaba, lo que más llenaba mi alma de desazón, era que en el principio de la Biblia se me mostraba un Dios revanchista, justiciero y elitista. Pero en los libros del medio se leía una poesía con unos giros lingüísticos que creo que solamente podrían ser plenamente comprendidos por un pastor de ovejas o un guerrero nacionalista violento o por alguien que participara del clan de los israelitas. Ya sabéis, ese pueblo semita que se creía el ombligo del mundo por ser, según dicen estos libros, los que están escritos aquí casualmente, la gente predilecta de Dios entre todos los pueblos y habitantes de la tierra. El final de los escritos bíblicos me pareció, cuando lo leía, me pareció que la cosa se iba arreglando un poco, como que parecía más normal. Todo adquiría un sentido más humano y natural, más correcto. Eso creía yo a primera vista, porque cuando empecé a leer el Apocalipsis tuve que cerrar el libro, ese libro sanguinario, antes de que la negra sangre de los demonios me salpicara en la cara. Mi conclusión, después de leerme todos los libros que están aquí encerrados en la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, fue que si en estos documentos habla Dios, si aquí habla Dios, entonces no hay un solo Dios, sino 4 dioses. El primero es el de los primeros libros de la Biblia. Este parece que está amargado, es violento, sanguinario, legalista y vengativo. El Dios segundo es como un Hitler desmelenado que pretende extender el poderío y dominio de su pueblo, exterminando a todas las criaturas vecinas en una especie de yihad hebrea. El tercer Dios está amansado y parece ser una buena persona. Ahora ya no es ni vengativo, ni legalista, ni sanguinario, aunque si te fijas bien, en el fondo podrás escuchar la musiquita que lleva por dentro. Este Dios ya no escucha ni dialoga, porque lleva al último Dios, al 4.º Dios. Este Dios te cortará la cabeza sin hacer ninguna pregunta, directamente, y seguirá caminando como si cualquier cosa, dejando que te desangres como si no hubiera ocurrido nada. Así que, amigos míos, al final de mi ansia por escuchar la voz de Dios en lo que dicen que es su palabra, resultó que esta Biblia había metido dentro de mi cabeza 4 dioses, 4 voces autoritarias y amenazantes que opinaban, manipulaban y se llevaban la contraria peleándose entre sí. 4 dioses metidos en mi cabeza y ninguno de ellos de acuerdo con el otro. Verdaderamente, si se trata de volverse loco produciendo una esquizofrenia rampante y un desequilibrio emocional profundo y de primer orden que nos haga pensar solamente idioteces, la Biblia es
precisamente la palabra que nos llevará a esa locura. La Biblia es la palabra de la locura, sentencié para mis adentros con una voz inaudible. No obstante, y como buen hombre de fe, pensé que mi brutalidad terca, no me había abandonado todavía. Así que llamé de nuevo a mi amigo, que ya parecía dudar de mi cordura metafísica, quien, con una paciencia de padre de familia numerosa, me orientó nuevamente. Mira, me dijo, no entiendes porque eres un principiante, un bebé espiritual. Es decir, eres bruto con cojones místicos. Es necesario que alguien con más experiencia que tú te interprete lo que está aquí escrito en los libros de la Biblia para que puedas entonces oír la mística palabra de Dios. Porque claro, como tú eres un bruto con pasión, eres un ignorante metafísico, necesitas que otro, más avezado, más adelantado que tú en estas lides, te diga qué es lo que significa lo que lees. ¿Me comprendes?, me pregunto. Yo honestamente no sabía si reírme o deprimirme, ya que las preguntas que me lanzaba mi sentido común se arremolinaban en mi mente con terquedad. Pero, ¿qué es finalmente la susodicha palabra de Dios? ¿Lo que está aquí escrito, lo que se puede leer? ¿O lo que yo entiendo cuando lo leo? ¿O lo que un experto en materia bíblica me interpreta? ¿Qué es entonces la palabra de Dios finalmente? Además, yo seguía cometiendo el pecado mortal de pensar por mí mismo. Si creo que la palabra de Dios es lo que otro me interpreta, comenta o explica de los libros bíblicos, entonces mis esquemas de pensamiento y la conducta resultante que me guíen en la vida no serán originales de mi propia persona, sino que solo seré un reflejo, un autómata ciego e ignorante de aquellos expertos místicos que moldearon y guiaron mi pensamiento y voluntad. Es decir, nunca llegaré a ser una persona auténtica, de libre conciencia, que se rige en la vida por su propio criterio personal, sino una mala copia, un producto aborregado y obediente de aquellos que le lavaron el cerebro con sus interpretaciones particulares de lo que ellos aseguran ciegamente que es la palabra metafísica de Dios aquí exclusivamente expresada. Entonces, queridos amigos, fue que me surgió, tal vez por darle tantas vueltas al asunto, me surgió como el policía en la carretera, cuando menos te lo esperas. Me di cuenta que lo que torpemente denominan palabra de Dios, eso que buscan como ciegos en estos 4 libros, ni está allí, ni por ellos puede ser evocada. Porque esa vida interior es intrínsecamente íntima y personal, es un brillo propio e intransferible, aquello que nos hace genuinos y singulares, tan diferente de lo que creemos, tan contrario a lo que nos han dicho, que nos parecerá increíble e imposible. No se encuentra aquí ni allá, en nada que esté fuera de nosotros, porque no es de fuera, sino de dentro. Por eso no es necesario ni defenderla ni predicarla. No se ve, ni se oye, ni se siente, no se puede comunicar sensualmente. Nadie puede decir mírala aquí o mírala allí, es esto o es aquello. Y si lo hace, miente.
con alevosía. Porque para cada cual es un asunto propio y connatural de lo que no puede escapar, aunque lo trate hasta la saciedad, como tu sombra, que no eres tú, pero sí eres tú. No la puedes dejar atrás ni evitarla. Es parte de ti, es tu sombra. Desnudas nuestras conciencias y las abres como la primavera en la semilla. Esta es la verdadera y plena mística. Despierta en nosotros y lo apreciamos entonces en los otros y en lo otro. No hay nada más elevado que esto. Todo lo demás, todo, comparado con este despertar de la conciencia a la verdadera expresión divina, es mera hipocresía, burda imitación, la expresión cierta de una brutalidad suma y supina. Lee la Biblia para que oigas la palabra de Dios, es entonces una afirmación tan y tan necia y absurda, tan bruta por definición, que yo personalmente me maravillé de haber rozado cándidamente esa creencia por tanto tiempo. Amigos y enemigos amados, escuchad por favor lo que voy a deciros. A través de la lectura de la Biblia jamás escucharéis la voz de Dios. Solo oiréis el retumbar de los pensamientos que han puesto en vuestra mente, pensamientos opuestos e incoherentes que otros metieron en vuestra cabeza. Ese apelotonamiento impreciso será lo que confundiréis con la voz de Dios. Cuanto más cerca creéis estar, más lejos os encontraréis. Memorizaréis la Biblia, adoptaréis las interpretaciones de vuestros líderes y las haréis parte de vosotros mismos como si fueran auténticas y genuinas expresiones del Espíritu Divino. Pero al final solo tendréis en la mente una radical confusión que no entenderéis y que aceptaréis autoritariamente creyendo ciegamente que los libros bíblicos son de origen divino y que revelan la palabra, el carácter y las intenciones del Dios verdadero. No lograréis conoceros a vosotros mismos a través de la Biblia, y muchísimo menos conoceréis al Dios de verdad. A lo que más llegaréis es a ser testigos de cómo los dueños del circo han hecho colisionar a tres opuestos titanes: el espíritu hebreo, el espíritu griego y el alma romana. Formas de pensamiento esencialmente distintas a los que estos magos, nigromantes y sectarios, bibliólatras por definición, han obligado a congeniar falsamente en sus ridículos dogmas religiosos. Yahvé y el Logos, ahí los tenéis, miradlos bien, porque es ahí, en vuestras palabras de dioses, donde residen vuestros paradigmas culturales falsamente unidos. Esa es vuestra palabra de Dios. Ese es el soniquete que repetís como monos amaestrados. Ese es el manantial putrefacto en el que creéis beber la pureza de la santidad. Y eso sí, queridos amigos, que es ser bruto. Bruto con avaricia. Y esto es bueno que un amigo os lo diga. ¿Verdad? Gracias por vuestra amable atención.